Buenos días, sean todos bienvenidos a esta enseñanza, a esta predicación, a este sermón. Esperamos que sea de mucha bendición para nuestras vidas, para nuestros espíritus, para nuestras almas, que nos fortalezca en espíritu, para poder adorar al Padre en espíritu y en verdad. Iglesia, el día de hoy les traemos esta predicación que le colocamos como título Adoramos al Padre en espíritu y en verdad. Antes de comenzar, quiero hacer una oración para que el Señor se mueva con mucho poder y mucha gloria sobre nuestras vidas, sobre nuestras casas, sobre nuestros hogares, sobre nuestra iglesia, sobre Colombia. Padre, en el nombre poderoso de Jesús, venimos, Señor, en esta hora delante de ti. Nos colocamos, Señor, delante de tu presencia. Coloco, Señor Padre, a toda la iglesia santa del monte de Oret delante de ti. Padre, yo bendigo, Señor, a todas las personas que somos parte de esta iglesia, a todos los ministros, Señor, que has colocado para hacer tu obra grande en el mundo. Gracias, Papito Dios. Señor, te damos por las personas que no han llegado tan bien, pero que son parte de esta iglesia, que son parte, Señor, de este cuerpo, que son parte de tu cuerpo, Señor, en el mundo. Gracias, Papito Dios. Señor, en el nombre de Jesús te pedimos que nos hables hoy a través de esta palabra, a través de esta predicación. Tú has querido, Señor, que trajésemos este tema. En el nombre de Jesús, Padre, úngelo con tu poderoso espíritu para que sea una palabra, Señor, viva y eficaz, como dice tu misma palabra, Señor. Que sea una palabra viva y eficaz y que sea más cortante que espada de dos filos y que penetre, Señor, el alma y el espíritu y rompa incluso las coyunturas, Señor, y los tuétanos. Gracias, Padre Santo, alabamos y bendecimos tu nombre. Te pedimos, Señor, que estés presente en medio de esta predicación, en medio de esta charla. Gracias, Señor, en el nombre poderoso de Jesús de Nazaret. Amén y amén. Bueno, buenos días, querida iglesia. Hoy nos acompaña la pastora Patricia Moscoso. Les manda un saludo a todos y a todas. Vamos a comenzar. La predicación de hoy, como ya lo habíamos manifestado, lleva como título Adoramos a Dios en espíritu y en verdad. ¿Qué representa adorar al Padre en espíritu? ¿Qué significado tiene adorar al Padre en verdad? Vamos a ir a las Escrituras. Vamos a ir a Juan 4, versículo 1 al 30. Juan 4, 1, 30. Es un poco largo, son 30 versículos, pero es necesario que tengamos, para estudiar lo que vamos a estudiar, es necesario que tengamos todo el contexto. Entonces nos habla de Jesús y la mujer samaritana. Y dice, cuando pues el Señor entendió que los fariseos habían oído decir, Jesús hace y bautiza más discípulos que Juan, aunque Jesús no bautizaba sino sus discípulos, salió de Judea y se fue otra vez a Galilea, y le era necesario pasar por Samaria. Vino pues a una ciudad de Samaria llamada Sicar, junto a la heredad que Jacob dio a su hijo José. Y estaba allí en el pozo de Jacob. Entonces Jesús, cansado del camino, se sentó así junto al pozo. Era como la hora sexta. Vino una mujer de Samaria a sacar agua y Jesús le dijo, dame de beber, pues sus discípulos habían ido a la ciudad a comprar de comer.
La mujer samaritana le dijo: ¿cómo tú, siendo judío, me pides a mí de beber, que soy mujer samaritana? Porque judíos y samaritanos no se tratan entre sí. Respondiendo Jesús y le dijo: si conocieras el don de Dios y quién es el que te dice dame de beber, tú le pedirías y él te daría agua viva. La mujer le dijo: Señor, no tienes con qué sacarla y el pozo es hondo. ¿De dónde pues tienes el agua viva? ¿Acaso eres tú mayor que nuestro padre Jacob, que nos dio este pozo, del cual bebieron él, sus hijos y sus ganados? Respondiendo Jesús y le dijo: cualquiera que bebiere de esta agua volverá a tener sed, mas el que bebiere del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. La mujer le dijo: Señor, dame esa agua para que no tenga yo sed ni venga aquí a sacarla. Jesús le dijo: ve, llama a tu marido y ven acá. Respondió la mujer y le dijo: no tengo marido. Jesús le dijo: bien has dicho, no tengo marido, porque 5 maridos has tenido y el que ahora tienes no es tu marido. Esto has dicho con verdad. La mujer le dijo: Señor, me parece que tú eres profeta. Nuestros padres adoraron en este monte, y vosotros decís que en Jerusalén es el lugar donde se debe adorar. Jesús le dijo: mujer, créeme que la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén alabaréis al Padre. Vosotros adoráis lo que no sabéis. Nosotros adoramos lo que sabemos, porque la salvación viene de los judíos. Mas la hora viene. Este versículo 23 y 24 son la clave de estudio, son el centro y el núcleo de estudio de esta predicación. Dice 23: mas la hora viene, y ahora es, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren. Le dijo la mujer: sé que ha de venir el Mesías llamado el Cristo. Cuando Él venga nos declarará todas las cosas. Jesús le dijo: yo soy el que habla contigo. En esto vinieron sus discípulos y se maravillaron de que hablaba con una mujer. Sin embargo, ninguno dijo: ¿qué preguntas o qué hablas con ella? Entonces la mujer dejó su cántaro y fue a la ciudad y dijo a los hombres: venid, ved a un hombre que me ha dicho todo cuanto he hecho. ¿No será este el Cristo? Entonces salieron de la ciudad y vinieron a él. Amén. Hasta ahí llega pues el capítulo 30, el pasaje bíblico que estábamos leyendo. En primer lugar, notemos que en el versículo 23 la palabra espíritu viene escrita con minúsculo. Es decir, que de ahí deducimos, en este caso en particular, que se está hablando del espíritu del hombre y no del Espíritu Santo de Dios. De esta manera se hace claro que el Señor Jesucristo está emitiendo una disposición de que nosotros debemos adorar al Padre en espíritu y en verdad. En segundo lugar, mi querida pastora Patricia, en segundo lugar, vemos que el Señor está hablando con una mujer. Esta mujer era samaritana. En el Antiguo Testamento, después del reinado de Salomón, se presentó una división o una partición del reino de Israel, de tal manera que quedó Israel como reino del norte con capital en Samaria, y el reino del sur, reino de Judá, con capital en Jerusalén. Entonces, si analizamos
el Señor Jesucristo estaba hablando con una mujer de Samaria, es decir, una mujer samaritana. Y Samaria era del reino del norte. De otro lado, estas palabras ilustran parte de la condición espiritual para adorar al Padre en el Espíritu. Y nos dice incluso que deben estar por encima de cualquier posición geográfica o territorial, ya que en la conversación, si nos damos cuenta, la mujer estaba discutiendo sobre los lugares de adoración con Jesús, argumentando que los judíos adoraban en Jerusalén, mientras que los samaritanos adoraban en este monte donde ellos estaban. Sin embargo, el Señor, de manera enfática, esclarece el panorama diciendo que el Salvador saldría de los judíos, que Él era el Salvador, esclareciendo que la verdadera adoración no iba a llevarse a cabo en ningún lugar específico desde ese momento en adelante. Con la venida de Cristo, la adoración al Padre se convirtió en un asunto puramente del corazón, y esta adoración debería estar dirigida por la verdad y no por ningún tipo de ceremonia ni de acciones exteriores. También vemos que con la venida de Cristo, todos los hijos de Dios adquirieron igual acceso al Padre. Ya no era pertinente la separación entre judíos y gentiles, ni tampoco era necesario un templo central para adoración. Cada uno podía llevarla a cabo desde el fondo de su espíritu. La Iglesia del Señor Jesucristo tiene la libertad de tiempo y espacio para adorar al Señor. No necesariamente debe ser en un lugar especificado o en un tiempo señalado. Lo que sí nos muestra esta escritura es que tal adoración, Pati, nos corresponde hacerla en espíritu y en verdad. Bien, entonces implementemos una definición bíblica acerca de este concepto de adoración. Entonces vamos a ver qué es adoración. Adoración: devoción y sometimiento a alguien o a algo que es más grande que uno mismo. Para efectos de esta predicación definimos este término de adoración como en 6 partes. O sea, una de esas partes es la que acabamos de leer: devoción y sometimiento a alguien o a algo que es más grande que uno mismo. Reverencia y honor ofrecidos a un ser considerado divino o a un poder espiritual y sobrenatural. También es un acto en el cual se expresa reverencia y devoción. Otra definición para adoración es que la adoración involucra oración, muerte a las cosas de la carne, obediencia, alabanza y danza. Implica conocimiento de quién es la persona a la que se adora. Y por último es un reconocimiento a Dios en su santidad y majestad. Entonces vemos, esa es la definición de adoración. Ahora, entre tanto, vamos a ir nuevamente al versículo clave de este pasaje que estamos estudiando, que se encuentra, que ya dijimos que lo encontrábamos en Juan 4, 23, 24, y que dice: mas la hora viene, y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren. Algo notablemente importante, querida iglesia, es que el Señor Jesucristo no dice que debemos adorar en el alma y en verdad. Sí, nos fijamos en ese pasaje.
Tampoco dice que debemos adorar en cuerpo y en verdad. Lo que sí dice es que los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Esta marcada diferencia determina que no hemos de adorar al Padre en el alma, es decir, no debemos adorarlo con emociones, sentimientos, pensamientos, ni siquiera con nuestra propia voluntad. Que tampoco debemos adorarlo en el cuerpo, es decir, con nuestros órganos anatómicos o sistemas físicos. No obstante, ponernos de rodillas, levantar las manos y concentrarnos en Él es oportuno para la verdadera adoración, pero no debemos buscar adorarlo en el cuerpo ni en el alma. ¿Debemos adorarlo en qué? En el espíritu. ¿Qué significa adorar al Padre en el espíritu? Partimos de la esencia que para poder adorar debemos amar. En este caso debemos amar a Dios para poder adorarlo. Nuestra adoración a Dios está dirigida por nuestro amor hacia Él. Si vamos a la palabra en Deuteronomio 6:5, Moisés establece para los israelitas cómo se debe amar a su Dios. Fíjense que estamos hablando de amar, no estamos hablando de adorar. Pero en Deuteronomio 6:5 Moisés nos habla o trata ese tema para los israelitas de cómo amar a su Dios. Y dice: y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Cuando amamos, adoramos. En el Nuevo Testamento el Señor Jesucristo amplió aún más este concepto y dijo: amarás a Dios, al Señor tu Dios, con todo lo que eres. Es nuestro compromiso ante Él buscar al Señor. ¿Con qué? Con todo lo que pensamos, con todo lo que somos y con todo lo que valemos. Adorar a Dios en espíritu y en verdad implica precisamente amarlo con todo el corazón, el alma, la mente y con toda la fuerza. La iglesia del reino del Señor Jesucristo sobre la tierra sabe a quién adora. Sabe que puede adorar desde cualquier punto geográfico, como ya lo vimos. Sabe que tenemos la habilidad para adorar y ser escuchados por Dios. Pero para poder adorarlo en el Espíritu, debemos ser guiados por el mismo Espíritu de Dios, lo cual implica involucrar todo nuestro corazón en el proceso. Si no hay una verdadera pasión por Dios, no hay una adoración en el Espíritu. Esta adoración debe ser en verdad. Es decir, que debe estar debidamente fundamentada en la verdad. Y ahora, ¿qué es eso de la verdad? ¿O qué es la verdad? La verdad es algo que existe y que creemos. Es algo que debe existir y es algo que debemos creer, Padre. Tenemos que poseer conocimiento de cuál es el Dios que estamos adorando. Saber que Él es el Dios todopoderoso y eterno, que es el Rey de Reyes y el Señor de Señores. De lo contrario, no hay una adoración en verdad. No se puede adorar en ignorancia, ni en duda, ni en desconocimiento. Tenemos que saber a quién estamos adorando. Es decir, intelectualmente debemos saber quién es Dios. Estas dos manifestaciones, o sea, hablando del espíritu y verdad, deben estar equilibradas. Es decir, que la proporción de una esté compensada con la otra. De lo contrario, lo único que obtendremos serán encuentros sin pasión por el Padre, por el Hijo y por el Espíritu Santo.
experiencias emocionales y superficiales, en las cuales nos daremos cuenta que cuando termina la emoción, entonces se enfría también la adoración. Que cuando se enfrían o cambian nuestros sentimientos o pensamientos, entonces de la misma manera disminuye la adoración al Padre. La mejor combinación de estos dos aspectos que estamos viendo, espíritu y verdad, está contenida en el siguiente ejemplo. Cuanto más sabemos acerca de Dios, es decir, verdad o conocimiento, más lo apreciaremos, espíritu o corazón. Entre más lo apreciamos, más profunda es nuestra adoración. Entre más profunda sea nuestra adoración, mayormente será Dios glorificado. Debemos también asumir el siguiente punto de vista que nos muestra la palabra, de que la verdad, o sea, el conocimiento, debe ser creído o admitido en el corazón y luego pronunciado con la boca. De nada sirve tener grandes verdades en nuestro corazón y no manifestarlas de manera audible a Dios. De acuerdo al mismo procedimiento utilizado en este proceso anteriormente, no vale de nada o no vale nada que pronuncie estas verdades y no las crea. Igual que en el tratado anterior, se precisa que estas dos cualidades, ya no estamos hablando de espíritu y verdad, sino estamos hablando de creer y pronunciar. Pero se precisa que estas dos cualidades, creer y pronunciar, deban estar intrínsecamente asociadas. Creer en el corazón y pronunciar con la boca. Esto es también una forma de adorar a Dios en espíritu y en verdad. La mejor adoración es la obediencia. La obediencia es la llave del conocimiento espiritual. Es la piedra angular del carácter de los que somos seguidores de Cristo, ya que sin acatamiento a la palabra y a los mandatos que el Señor nos da, no podemos obtener casi ningún tipo de victoria, Pati. Solo los hijos de Dios somos los que hacemos la voluntad del Padre. En la actualidad, el gran Yo Soy está hablando de profundas profecías a su iglesia. Fíjate que habla en esta iglesia a través de profecía, a través de la pastora o a través de los profetas. Habla a través de la pastora y profeta Patricia Moscoso y a través de la profeta Fanny Pinzón. Entonces el Señor está hablando a través de profundas profecías a su iglesia. Está dirigiendo los destinos de sus verdaderos hijos. Está preparándolos ¿para qué? Para las cosas del fin. Así que es esencial para su pueblo demostrar sujeción a Él y dependencia a los decretos que están contenidos en la Biblia y a las órdenes presentes que Él está dando a su pueblo. Si el Señor ordena hacer algo, debemos obedecer sin cuestionarlo, así sea inconcebible, absurdo e imposible para nosotros. Él es todo lo que conoce. Él es el que todo lo sabe, el que tiene la potestad y la comprensión de saber por qué hace lo que hace. De la misma manera, la obediencia, para que sea hallada en verdadera adoración, debe ser entendida como un deber. O sea, debe ser un deber también. Un deber que Yahweh nos exige como su pueblo, como sus hijos, como su iglesia. Esta obediencia es requerida por Dios para que nosotros la manifestemos de todo corazón y de esta forma obtener la victoria a través del cumplimiento de sus órdenes. Porque si obedecemos,
todo nos saldrá bien. Veamos lo que nos dice la palabra en Josué 1:8. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. La palabra de Dios nos aclara también que la obediencia es mejor que el sacrificio. Vamos a 1 Samuel 15:22. 1 Samuel 15:22. Dice: y Samuel dijo: ¿se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas como en que se obedezca a las palabras de Jehová? Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios y el prestar atención que la grosura de los carneros. Perdón. Al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo le agrada más que se le obedezca a que se le traigan ofrendas. Por eso nos recalca esta palabra en este versículo, que la obediencia es mejor que el sacrificio, y este acatamiento nos asegura la entrada al reino de Dios. Hacer la voluntad del Padre es hacer su perfecta voluntad, y el obrar de acuerdo a esta voluntad nos brinda seguridad para obtener dichas bendiciones eternas. Bueno, querida iglesia, para finalizar esta enseñanza, establecemos asimismo que Dios es el único digno de adoración. El deber imperativo para cada persona que se catalogue como seguidor de Cristo es amarlo. Según uno de sus mandatos, por encima de todas las cosas creadas, sean físicas o sean espirituales. Es una imposición adorarlo en espíritu y en verdad como la persona más importante que jamás haya existido en nuestra vida. Bajo estos términos se comprueba que debemos ser fieles a toda palabra que salga de la boca de Dios. En medio de circunstancias tan adversas por las cuales atravesamos en la actualidad y que dentro de poco serán circunstancias más agravadas y desmejoradas, es absolutamente necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Nos damos cuenta de que esta es otra forma de adorarlo en espíritu y en verdad, accionando siempre la posibilidad de obedecer sus mandamientos, sean bíblicos o correspondan al presente. Esto por encima de cualquier perspectiva humana. En el Nuevo Testamento, en el libro de los Hechos, Lucas nos dice lo siguiente. Hechos 5:29. Hechos 5:29. Respondiendo Pedro y los apóstoles dijeron: es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Amén. Iglesia, con estas palabras finalizamos esta predicación, esta enseñanza. Dios las bendiga, Dios nos bendiga y mantengámonos firmes y fortalecidos en el Espíritu para poder adorar al Padre en espíritu y en verdad. Bueno, amén. Nos vemos o nos escuchamos en otra predicación, en otro sermón, en otra charla. Bueno, la pastora y profeta les manda muchas saludes. Amén.